Evangelio de hoy. Martes, 8 de octubre del 2024. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con que saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias. ¿Por qué me has escogido portentosamente? Porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos. Cuando, en lo oculto, me iba formando. Y entretejiendo en lo profundo de la tierra. R/diagonal, siempre. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Señor, enséñanos a elegir lo esencial y a descansar en tu presencia. Amén. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre las prioridades que orientan nuestra vida espiritual y cotidiana. En el escenario que se nos presenta, encontramos a 2 hermanas que adoptan actitudes completamente diferentes ante la presencia de Jesús en su hogar. Ambas quieren agradar al Señor, pero lo hacen desde perspectivas distintas, Marta desde la acción y María desde la escucha. Este contraste nos revela una tensión que a menudo vivimos en nuestro día a día, entre las exigencias del mundo y el llamado interior a detenernos y prestar atención a la voz de Dios. Marta es una mujer que representa el compromiso con las responsabilidades diarias, el trabajo, la hospitalidad y el servicio. Es fácil imaginar su agitación mientras se afana por preparar la casa, servir la comida y asegurarse de que todo esté en orden para recibir a su invitado. Su preocupación es genuina y, en muchos sentidos, es comprensible. La cultura de la hospitalidad en tiempos de Jesús implicaba un deber social de gran importancia. Sin embargo, Marta lleva su preocupación a un punto que la aleja de lo más importante, la presencia de Jesús. María, por otro lado, elige sentarse a los pies de Jesús, en una postura que refleja humildad, disposición y un deseo profundo de aprender de su Maestro. Esta actitud es notable no solo por la serenidad que proyecta, sino también por el desafío que representa. En una sociedad donde las mujeres a menudo eran relegadas a las tareas del hogar y no se les permitía ser discípulas formales de los rabinos, María rompe con los esquemas tradicionales al ocupar un lugar que usualmente estaba reservado para los hombres. Ella se coloca en una posición de escucha atenta, reconociendo en Jesús no solo a un maestro, sino a quien trae las palabras de vida eterna. La reacción de Marta cuando se dirige a Jesús revela una frustración acumulada. Ella, cargada de responsabilidades, siente que su hermana la ha abandonado en las tareas y busca el respaldo del Señor para corregir la situación. En su reclamo,
podemos ver una imagen clara de cómo muchas veces nosotros mismos nos acercamos a Dios, esperando que intervenga en nuestras preocupaciones cotidianas y nos dé el reconocimiento que creemos merecer por nuestro esfuerzo. Sin embargo, Jesús responde de manera sorprendente y profundamente instructiva. Con ternura y firmeza, Jesús llama la atención de Marta, no para condenar su servicio, sino para invitarla a una transformación interior. En sus palabras, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria, encontramos una enseñanza esencial para nuestra vida espiritual. Jesús no desprecia el servicio ni las obligaciones de la vida diaria, pero sí nos advierte sobre el peligro de ser consumidos por ellas, al punto de que nos impidan ver lo que realmente importa. La inquietud y el nerviosismo de Marta son reflejo de una vida que ha perdido el equilibrio, donde el hacer ha desplazado al ser, y donde las preocupaciones han ahogado el espacio para la contemplación y el encuentro con Dios. La frase, solo una es necesaria, es un llamado a reordenar nuestras prioridades. Jesús nos invita a poner en el centro lo esencial, y lo esencial es Él mismo. En un mundo que nos bombardea constantemente con demandas, actividades y distracciones, es fácil perder de vista esta verdad fundamental. A menudo nos encontramos en la posición de Marta, ansiosos por cumplir con todas las expectativas que se nos imponen, corriendo de un lado a otro sin detenernos a escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Sin embargo, Jesús nos recuerda que, en medio de todo ese ruido, solo una cosa es realmente necesaria: estar con Él. María, al sentarse a los pies de Jesús, ha elegido la mejor parte, y ésta no le será quitada. Esta afirmación es poderosa porque nos revela que la comunión con el Señor, la escucha atenta de su palabra, es un tesoro que nadie nos puede arrebatar. A diferencia de las tareas y las responsabilidades, que son temporales y cambian con el tiempo, la relación con Dios es eterna y permanece para siempre. Jesús no le está diciendo a Marta que deje de servir, sino que antes de servir debe aprender a estar con Él, a nutrirse de su palabra, para que su servicio sea fruto de una vida centrada en Dios y no en las preocupaciones del mundo. Este pasaje nos interpela a todos de manera personal. ¿Cuántas veces nos hemos dejado arrastrar por el activismo, olvidando que lo más importante no es lo que hacemos, sino quiénes somos en Cristo? Jesús nos llama a encontrar ese equilibrio entre la acción y la contemplación. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades, sino de aprender a priorizar, de reconocer que la verdadera fuente de nuestra fortaleza y paz no proviene de lo que logramos, sino de nuestra relación con Él. En la vida cristiana, la acción y la contemplación no son opuestos, sino dos dimensiones que deben complementarse. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a servir, pero ese servicio debe nacer de un corazón que ha sido transformado por la escucha atenta de la palabra de Dios. Marta y María representan dos caminos que, en realidad, deben integrarse en nuestra vida de fe. El desafío está en no permitir que el activismo nos robe la oportunidad de estar en la presencia de Dios, ni que la contemplación se convierta en un refugio que nos aísle de las necesidades del prójimo. Al finalizar esta reflexión, es importante que cada uno de nosotros se pregunte: ¿estoy dedicando tiempo suficiente a escuchar a Jesús, o me he dejado llevar por la inercia del activismo y las preocupaciones diarias? Que este Evangelio sea una invitación a detenernos, a sentarnos a los pies del Señor, y a recordar que solo una cosa es verdaderamente necesaria: estar con Él. Que el Señor nos conceda la sabiduría para elegir siempre la mejor parte, la que nunca nos será quitada. Amén.